Listo. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la espera. Bien, vamos a continuar con el último tema que tengo yo a mi cargo en este diplomado con ustedes, que llevaremos a cabo este día y mañana, y que trata acerca de algunas reflexiones que tienen que ver con cuál es el propósito o cuál es el sentido, la ventaja, en fin, la finalidad de hacer investigación clínica, aunque en realidad el tema primero vamos a enfocarlo en cuanto a la investigación en general. ¿Por qué investigar? Claro, esto para reflexionado para quien de hecho ya investiga puede parecer una perogrullada, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué reflexionar acerca de lo que ya hacemos o la pertinencia de lo que ya hacemos si ya lo hacemos? Sin embargo, algunos puntos que vamos a ver entre hoy y mañana intentan insistir en qué consiste este acercamiento a la realidad, donde tenemos unas preguntas previamente concebidas que sabemos qué respuesta buscan de la realidad misma y cuál es el motor de este acercamiento que hace el ser humano a la realidad en la investigación, cuáles son los posibles límites y alcances que tiene esta actividad como actividad humana, porque en las primeras sesiones que tuvimos nosotros, en los primeros dos temas, de alguna manera justificamos o intentamos dar algunos argumentos que intentaran justificar el por qué es pertinente un acercamiento ético a la investigación. ¿De dónde viene el fundamento de que un planteamiento ético que no es experimental, que no es un planteamiento que pertenezca a las ciencias naturales, venga, se asome e intente decir algo relevante o intente decir algo que parece relevante a las disciplinas experimentales? Entonces ahí justificamos, digamos, el enfoque ético, ¿no? Y acá vamos a plantear una especie como de segunda parte de ello, es decir, por qué la investigación per se eh, tendría que ser o podría ser enmarcada dentro de las actividades humanas de las cuales pudiéramos decir se tiene un límite, unos alcances, una valoración crítica y en este caso ética. Como la otra ocasión, voy a permitirme un segundito, compartir la presentación y vamos a ver entonces, esto sería así. Bien, entonces, digamos que tenemos que poner un nombre, ¿no? A esta sesión le hemos puesto así, ¿no? La libertad de investigación clínica, ¿no? ¿Por qué hacer investigación clínica? La libertad, es decir, ¿cuáles son los límites y alcances? Esto es importante como una segunda parte después de haber intentado justificar que es pertinente el acercamiento humanista a la ciencia o a la investigación científica, ¿no? Bueno, primero hay que decir algunas cosas. Vamos a ver. Hay algunos motores a partir de los cuales inicia la investigación y desde luego la investigación disciplinar, experimental, pero la investigación en general. Hay algunos motores que de algún modo detonan o están detrás de el arranque de la investigación, ¿no? Algunos de estos motores podemos llamarle valores, es decir, valores per se. Son rasgos que hacen valiosa por sí a la investigación y que pretenden ser objetivos, pretenden pertenecer propiamente a lo que de suyo es la investigación. No sé si recordarán que en algún momento dijimos la etimología de objetivo, objectum, ¿no? Lo puesto enfrente de nosotros. Es decir, son valores que difícilmente podrían ponerse en entredicho porque parece que están a la vista de todos, están compartibles por todos con una mediana atención y que vamos a intentar ir desglosando un poquito para justificar el porqué de la investigación. Primero, qué papel juega la investigación? Bueno, pues la investigación tiene un valor o un juego, un papel
En primer lugar, porque vale. ¿Y por qué vale? Bueno, porque tiene una serie de características, entre ellas tres importantes. Una de ellas es que la investigación parte, se detona, inicia, siempre que hay una búsqueda de la verdad. Esto obviamente parecería otra vez una obviedad, pero no hay que olvidar que durante muchos años, quizá unos 100 años más o menos, hubo una seria postura, una seria manera de ver las cosas que pretendía que la ciencia eh, en este modelo que se convirtió de pensamiento humano y por lo tanto investigación, bueno, pues de algún modo sus características eran de tal tipo que se distinguían completamente de otro tipo de conocimiento. Y que si en algún otro tipo de conocimiento, por ejemplo, el conocimiento ordinario, el conocimiento que usamos todos los días para decidir dónde comprar el súper o para inscribir a nuestros hijos a la escuela o para saber qué transporte tomar o a dónde ir de vacaciones, en ese conocimiento ordinario hay una serie de características que se pensaba que eran muy diferentes, por ser conocimiento ordinario, del conocimiento científico o de la investigación científica. Y entonces, por ejemplo, se pensaba que tenía sentido que yo dijera, bueno, es muy importante para mí ir a votar el día de las votaciones porque tengo yo una responsabilidad cívica y me llama el apoyar a mi país y entonces no, después no puedo decir que me puedo quejar porque si no participé. Entonces, una especie como de valor, ¿no? De valor cívico. O, por ejemplo, se decía, no, pues yo este colegio lo prefiero a diferencia de otros porque aquí trabajan más la responsabilidad, son más acomedidos con los estudiantes, yo creo que mis hijos tengan un seguimiento de lo que ven en casa, etcétera. En cambio, en otro colegio, pues están más abandonados. Entonces, o sea, como que en la vida ordinaria hay con mucha naturalidad criterios de discriminación para unas realidades frente a otras o para unas realidades en preferencia de otras. Es decir, son valores, ¿no? Al final son valores que uno de algún modo piensa que si escoge un colegio en preferencia de otro, o apuesta por un trabajo a la diferencia de otro, o prefiere estar en una situación al margen de otra, bueno, pues porque de algún modo pensamos que hay una verdad que está detrás de esa decisión. Y pareciera entonces, durante muchos años, repito, que la ciencia o la investigación científica era tan diferente y seguía patrones tan diversos del conocimiento ordinario que no se parecería en nada al tipo de motores que detonan o arrancan o inician el conocimiento ordinario. Y sin embargo, uno de esos elementos que es, por ejemplo, el elemento que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, es un elemento que está naturalmente presente detrás del conocimiento ordinario, porque si no, no lo emprenderíamos, pero también está detrás del conocimiento o la investigación científica. Es decir, una búsqueda de la verdad supone que hay un mundo a descubrir y que ese mundo a descubrir es un mundo interrogable y que ese mundo a descubrir es un mundo que da respuestas. Y entonces que yo puedo afinar mis preguntas para ir encontrando las respuestas precisas que vayan dando a su vez nuevos datos que vayan entrando en sintonía con lo que yo ya sabía previamente. Es decir, afino las preguntas, encontraré sucesivamente mejores respuestas que vayan incorporándose a las respuestas que yo ya tenía para ir afinando el rompecabezas de la realidad. Es decir, que me permiten una precisión en la investigación. Dicho de otro modo, no tendría sentido la búsqueda de precisión si no hubiera una verdad que descubrir. La precisión precisamente lo que pretende es ir afinando como un embudo, ir afinando la mirilla para que yo el acceso que tenga a la realidad esté directamente relacionado con ese punto en particular que me interesa y no se me disperse. Entonces, la precisión viene de aquí, la precisión en la investigación viene de una relación intrínseca con la búsqueda de la verdad, pero también la capacidad de articular lo que voy encontrando a partir de las diversas preguntas que hago a la realidad. Yo sé que hay una verdad que descubrir, pero no la conozco de golpe. Tan no la conozco de golpe que voy haciendo conocimientos parciales debido a la instrumentación científica. Y entonces eso me va dando a mí datos que van armando poco a poco esas rompecabezas que decíamos. Pero la manera de articular unos datos con otros de tal modo que vayan embonando como esas piezas de rompecabezas es la coherencia.
Y esa coherencia solamente tiene sentido si hay una búsqueda de la verdad, si hay una verdad que yo supongo que puedo encontrar, porque yo siempre voy contrastando ese rompecabezas con el modelo que supuestamente tengo enfrente, que es la realidad. Entonces, voy permitiendo la precisión, voy creciendo en la coherencia y sobre todo haciendo ver cómo eso que ahora voy armando responde a lo que otros han preguntado y otros han encontrado como respuestas, que es la consistencia. Entonces, una precisión, una coherencia, que es la hilación interna que relaciona unos principios con otros o unos conocimientos con otros, junto con la consistencia, que es el incorporar las conclusiones que voy obteniendo con conclusiones que otros han obtenido, me va haciendo, en realidad, me va permitiendo a mí avanzar en la investigación. No solamente se avanza por una afinación protocolar, se avanza porque hay una verdad que se piensa que se está encontrando a partir de la precisión, la coherencia y la consistencia. Después, diríamos que hay como una natural consecuencia de la investigación en general, sobre todo investigación en ciencias naturales, pero en general hay un cierto dominio de la realidad o un cierto dominio de la naturaleza con base en estar avanzando en esa investigación. De hecho, es uno de los signos para saber que se está investigando correctamente. El dominio que me permite, porque otra vez, se supone que hay una verdad a descubrir, si yo lo que quiero descubrir es cuál es la legalidad, cuáles son los principios, cuáles son las razones, cuáles son los fundamentos, cuáles son los criterios de operación de la realidad, cuando yo supuestamente accedo a ellos con consistencia, con coherencia, con precisión, entonces una de las consecuencias naturales es que yo pueda controlar esa realidad. Aquí quizás se ha demonizado demasiado la noción de control. No es un control o no es un dominio que pretenda ser, por decirlo de alguna manera, decían los antiguos griegos que había un dominio despótico y que se contrastaba con el dominio político, ¿no? El dominio despótico era el dominio que se ejercía sobre algo o sobre alguien a vil capricho, ¿no? Y entonces yo podía manipular esa realidad y deshacerla o hacerla, o a esa persona, si hacía un dominio despótico. Es hacer lo que me da la gana solo porque me da la gana. Y el dominio político es el dominio donde yo, de algún modo, entro en cierto consenso con lo dominado. El dominio político es el dominio que se tiene con otros seres humanos, una autoridad con los subordinados, ¿no? Que es una jerarquía que, dice Aristóteles, en principio se entabla entre seres racionales. Entonces se puede dialogar, no más es, ¿por qué hago esto? Pues porque lo digo yo, eso no es un dominio político, es un dominio despótico, y se piensa que en medida que uno va creciendo en madurez, pues va siendo cada vez más capaz de ir generando un dominio político, es decir, donde el otro es tenido como un agente racional que es capaz de entender, dialogar, desde luego también rebatir, afinar lo que se está pidiendo, etc. Entonces, en ese sentido, la naturaleza es, por vía del conocimiento que va arrojando la investigación, sujeta de un dominio político, no despótico, porque el ser humano no puede hacer lo que le dé la gana con la naturaleza, a pesar de la investigación que vaya emprendiendo. Hubo un momento en el que sí se pensó que eso era así, sobre todo en las épocas donde más existía la magia, se pensó que era posible eso, ¿no? La magia es una práctica muy popular en el siglo, a pesar de que se piensa que era una práctica más de Edad Media, ¿no? La época cultural en Occidente donde más se practicó magia es sobre todo entre el final del Renacimiento y la Ilustración, curiosamente, ¿no? El siglo de las luces. Porque de alguna manera se pensaba que la mente o la inteligencia era capaz de controlar la naturaleza conforme lo iba conociendo, controlarla a placer y en beneficio mío, en perjuicio de otro, ¿no? Entonces empezó a que tenía capacidad con ciertos artilugios, hacer que la naturaleza me obedeciera como me da la gana, ¿no? Eso es una especie de exabrupto de racionalismo, la magia, ¿no? Curiosamente, repito, aparece más en los momentos en que hay más
cultivo de la razón, porque la razón está tentada a pensar que lo puede dominar todo, y entonces piensa que tal lo puede dominar, que encuentra el modo de llevar agua a su molino y usar o manipular o sí, eso, plastificarla al modo como uno quiere. Y eso no es así, porque la naturaleza no permite un dominio despótico, permite un dominio político. Cuando uno pretende tener un dominio despótico sobre la naturaleza, salta, brinca inmediatamente. Cuando uno quiere modificar la naturaleza a cualquier costo por nuestro propio capricho, la naturaleza salta, ¿no? Porque no permite esos brincos o sea, todo dominio tiene que ser, entre comillas, en diálogo con ella, o sea, siguiendo los principios que ella misma va revelando, las claves de funcionamiento que ella misma va revelando. Es una especie de diálogo de ir y venir, donde hay una coordinación con ella misma que va poniendo de alguna manera el termómetro, ¿no? Si me estoy pasando, si no, me estoy quedando corto, etc. Y otro rasgo natural de la investigación, además de obtener una cierta capacidad de dominio político de la naturaleza, de una búsqueda de la verdad que se va afinando conforme protocolar o metodológicamente voy siendo más preciso, gestionando los datos que estoy obteniendo en función de los que ya tenía, es decir, la coherencia y conectando eso que estoy conociendo con lo que ya se conocía, que es la consistencia. Bueno, además de eso, es connatural y es un valor per se de la investigación que solucione problemas. Y para eso, para que haya una buena solución de problemas, es más importante que haya un buen planteamiento del problema, porque en el buen planteamiento del problema está ya dirigido o ya está ganado en buena medida la solución. Si yo planteo bien el problema, sé atrás qué voy. Y en ese sentido, la investigación difícilmente se parece a esa caricaturización que se hacía en las películas o en los dibujos animados de que se iba al laboratorio a ver qué se encontraba, a ver si mezclo esto con esto, y eso no existe, ¿no? O sea, va uno a corroborar, a cerciorarse, a hacer un encuentro consistente con los datos para saber si la respuesta que estoy obteniendo es precisamente tras la que iba, tras la que estoy esperando o no. Y eso son algunos valores que detonan, que van configurando el inicio de la investigación. Hay otros valores que pertenecen, digamos, a la investigación como institución social, como institución. Este es un dato interesante porque etimológicamente el término de institución es algo así como impronta, como sello, como legado. Por eso tiene un sentido como tan serio cuando se habla de carácter institucional. Por eso en los regímenes democráticos se opone casi siempre lo institucional a lo personal, ¿no? Para decir, a ver, mire, usted, señor gobernante, usted tendrá mucho carisma, usted tendrá muchas ganas de cambiar el planeta, pero aquí hay unas instituciones, es decir, hay unas maneras establecidas que son serias, que son probadas, que han tenido la garantía del tiempo, es decir, que tienen un sello, que dejan una marca, ¿no? Entonces, esos valores institucionales también los hay en la investigación. La investigación se ha ganado un lugar en la sociedad porque las consecuencias, vamos, los motores para que se emprenda y las consecuencias de esos resultados tienen un impacto social importante, ya sea para el avance cultural, para el avance de la civilización o simplemente para ir incrementando más el control que deseamos, el control o dominio político sobre la realidad. O sea, los valores institucionales son valores que tienen que ver con, con la idea de cómo se relaciona la sociedad con la investigación, ¿no? Ahora, haciendo un poquito zoom en algunos de estos principios, algunos de estos valores, en la búsqueda de precisión. ¿Por qué es importante esta búsqueda de precisión? Vamos a ver, vamos a poner un caso, ¿no? Que es esto que están viendo ustedes, es
la representación más antigua que se conoce de los patrones de medida en la cultura occidental. Es una pieza donde se encuentra representado cuánto mide un brazo como medida oficial, cuánto mide una mano, cuánto mide una cuarta, cuánto mide un pie, cuánto mide una cabeza, con la intención de servir de patrón de medida, ¿no? Es importante porque gracias a esta precisión se puede avanzar en el intercambio, no solamente de bienes que tengan que ver con la medición, sino también en la certeza y el rigor del conocimiento de la realidad. Porque uno puede decir, bueno, ¿cuántos brazos hay de aquí, de esta ciudad a la otra, ¿no? O de esta orilla a la siguiente en el mar, o cuántos brazos de tela me vas a vender, o cuántos pies hay de altura en esta pirámide. Es decir, necesitamos una precisión allí. Y entonces el ser humano se cansó de tomar medidas dependiendo del contentillo de los cuerpos de cada persona. O sea, no podemos ponernos de acuerdo. Si me estás vendiendo con justicia 5 brazos de tela, si tus brazos son más pequeños que los míos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no puedo estar a la suerte de las características de los cuerpos de cada quien que esté midiendo, necesitamos un patrón oficial, ¿no? Y en ese sentido, esto fue un gran avance. Esta pieza se encuentra en el museo, en el primer museo que hubo en Occidente, el museo más antiguo del mundo, el Ashmolean Museum, que está en Oxford y que es un museo, pues, del legado, el legado de las de la antigüedad y de la edad moderna, que tiene piezas de las culturas antiguas, de los griegos, de los romanos, de los babilonios, los etruscos, en fin, y de pensamiento moderno también, de las culturas modernas. Pero es importante porque esto no es solamente una pieza de exhibición. Ustedes saben que los museos, bueno, los que inventaron los museos fueron los ingleses, en concreto con este museo, y los museos no eran salas de exhibición. Los museos eran sitios de enseñanza a tal nivel que otorgaban grados académicos, ¿no? O sea, puede estudiar un doctorado, una maestría en un museo. Este museo ofrece grados académicos, con muchos museos en Inglaterra siguen con esa tradición. Entonces, para poder enseñar, es que usaban de las colecciones. No eran colecciones para el gran público, para que viera que ha habido en Occidente, no, sino que eran instrumentos educativos, ¿no? Estas colecciones. Entonces, este instrumento lo tenían allí para enseñar precisamente el sentido de la objetividad de las mediciones. Todavía hay edificios, por ejemplo, en algunas ciudades de Europa, hay en algunas esquinas de los edificios, hay unas señales que servían como una especie de patrón de medida, como esto, ¿no? Del pie o de otro tipo de medidas, para que los comerciantes fueran y ajustaran su propio patrón de medida con el que despachaban a la gente, las telas o otros enseres que tenían que ser medidos con estas medidas de distancia, para ajustar su propio patrón. Si yo usaba en la tienda un patrón de madera, pues si llevaba ese patrón a la pared que había puesto el gobernante, entonces lo medía, si pasaba un poquito lo cortaba, o si le faltaba, pues ahí tenía yo que ver cómo hacerle para ajustarlo, y con ese patrón, era un patrón oficial que seguía la regla oficial, entonces podía yo a comerciar, ¿no? Pues esto genera muchas ventajas. La precisión, ya decíamos, va permitiendo mejores preguntas y mejores respuestas en la naturaleza. Cuando se trató de definir el metro y se postuló como la 10.000ª parte del meridiano terrestre, bueno, pues eso generó una medida que se cristalizó en un patrón metro, ¿no? Que es esta barra de rodio iridio que se conserva todavía en la oficina de pesos y medidas de París, junto con el patrón kilogramo, cosa bueno, al final no funcionó tal cual porque pues el patrón kilogramo fue perdiendo masa, eh,
con los años y entonces ya propiamente no pesa exactamente 1 kilogramo, entonces el patrón internacional de kilogramo ya no pesa 1 kilogramo y el patrón metro, pues también, aunque la combinación terrorio-iridio es una combinación que intenta que este material ni se expanda ni se contraiga, entonces siempre mida 1 metro, tampoco lo es ahora, ¿no? Entonces, eso, una medida como esta, pues no nos sirve para ciertas dimensiones porque es poco precisa la dimensión que puedo tener como metro, por ejemplo, para que sus fracciones puedan ser usadas con referencia subatómica, por ejemplo, o con referencia macroestelar, ¿no? Sus múltiplos. Entonces, se requería una definición más precisa. Si la precisión en la investigación permite el incremento del conocimiento, pero sobre todo permite la afinación de preguntas, decíamos. Entonces, hoy por hoy se le define como esta distancia recorrida por la luz en el vacío en esta cantidad de segundos de un gas en particular, de uno de los gases nobles en particular, y entonces eso ya, esa distancia es 1 metro, ¿no? Bueno, es precisión, es crecer en precisión para que uno vaya aumentando el acceso a la realidad. Y decíamos que la investigación prefiere, o uno de sus valores intrínsecos es la búsqueda del dominio controlado y la solución de problemas, ¿no? Gracias a este dominio controlado de la realidad es que hemos podido plantear una trayectoria de acercamiento a la Luna y además depositar seres humanos más de 8 veces, o 11 veces, me parece, son las misiones que hubo a la Luna. Llevar autos, hay un rover que se llevó, en fin, una cantidad de enseres que se dejaron allá. ¿Cómo se llama esto? Un plato que sirve para enviar señales a la Luna de ida y vuelta y que, bueno, en realidad sirve también para mostrar a la gente que sí fue el hombre a la Luna, para dejar eso allá, ¿no? En algún capítulo de la serie de Big Bang Theory se hace alusión a este, uh, pues a este plato, ¿no? Que está para regresar las señales. Y entonces, repito, gracias al dominio controlado es que se pudo conocer, se pudo encontrar cuáles son las reglas naturales que nos permiten acercarnos a la Luna, ¿no? Y además de postarnos ahí. No hay que perder de vista lo siguiente. Investigar procede del latín invenire. Invenire quiere decir encontrar. Si la investigación es un proceso por el cual yo busco encontrar algo. O sea, suponemos que hay una verdad a encontrar, ¿no? Entonces, nos ha permitido el dominio de la física, de sus leyes, calcular cómo salir encontrar la velocidad de escape de la Tierra, cómo apoyarse en el impulso que da la atracción gravitatoria de la Tierra para salirse de ella, usarla como una especie de motor adicional para que una sonda, un cohete, una cápsula vaya hasta la Luna, después entrar en el pequeño campo gravitatorio de la Luna y después aprovecharse de ello para frenar y aterrizar. Todo eso, cálculos que representan la presión del dominio de la naturaleza. O cuando se encuentran los patrones de replicación, por ejemplo, de un virus, ¿no? Como el ébola, que es este que está ilustrado allí. Bueno, eso permite trabajar por la vacuna de una afección que es brutalmente mortal, ¿no? Hoy diríamos el COVID también, eso permitió la precisión en el conocimiento de su genoma cuando se liberó prontamente y se hizo público por ahí de diciembre del 2020. En ese momento todo el mundo se puso a trabajar sobre las vacunas, ¿no? Y en 9 meses teníamos una vacuna que se empezó a aplicar al personal sanitario en muchos países. Entonces, esto nos da pie para saber que cómo vamos es decir, en qué medida vamos avanzando en el conocimiento o en el dominio controlado. Bueno, cuando
se permite una intervención tal en la naturaleza que puedo yo, en este caso, revertir la afección que produce este patógeno, o lo puedo eliminar, no solamente disminuir, sino eliminar, etcétera. O cuando conocemos, por ejemplo, otro caso, donde se ve claramente el avance el valor de la investigación como un agente de solución de problemas. Cuando conocemos que el desierto del Sahara arroja todos los datos para saber que eso fue un bosque frondoso de coníferas, ahí dices, wow, o sea, ese conocimiento nos permite aventurar muchas cosas, o sea, podría permitirnos prever que los grandes bosques canadienses podrían convertirse en sitios tan inhóspitos como el Sahara. Bueno, además hay países que tienen esa combinación de vegetación. México mismo, ¿no? Tiene desierto y también tiene selva tropical y en un territorio conjunto, aunque pues no deja de ser artificial la división de territorios, ¿no? Bueno, en Chile también tenemos el desierto más agreste e inhóspito del planeta, que es el desierto de Atacama, y por otro lado tenemos unas zonas que no son evidentemente de selva, pero sí que son, tampoco son tropicales, pero que sí son las grandes reservas de bosques, sobre todo en el sur del país, la zona de la Araucanía, que son bosques de coníferas y de grandes ejemplares de este tipo, de estos climas. Entonces tenemos una combinación que nos permite decir, a ver, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué patrones siguió el desierto del Sahara para convertirse en lo que es hoy cuando fue un bosque frondoso de coníferas? Entonces, conocer esos patrones de desertificación puede ayudarnos a prevenir lo que pueda ocurrir en la Tierra, sobre todo con la cuestión del cambio climático. O bien, cuando encuentra la investigación datos que permiten dominar la realidad, aunque no sea solucionar un problema. Por ejemplo, en el caso de la manipulación o intervención genética germinal, es decir, no en el cigoto o en el embrión, sino en los gametos, ¿no? Entonces yo intervengo con lesión genética en el espermatozoide o en el óvulo para eventualmente intentar generar un ser humano con X o Y características, como se practicó hace unos años por un profesional chino, intentando dar a luz a unas gemelas que fueran inmunes al VIH, ¿no? Entonces, eso es dominar sin solución al problema. A ver, no es porque no haya un problema con el VIH, sino porque este tipo de apuestas de investigación, a ver si se encuentra la manera de realizarlo, también puede servir para intentar engendrar seres humanos con características que no son problemáticas, ¿no? Que no nacen de solucionar un problema ni de hacerles recuperar la salud, sino simplemente nacen de querer explorar cómo sería un ser humano modificado, ¿no? Con esas características. O como hoy en día se arreglan normalmente pues las comunicaciones intraauriculares, ¿no? En el corazón. Antes lo que se hacía era pues abrir al paciente, se le cortaba el esternón, se abría como una cajuela, la caja torácica, se sacaba el corazón, se conectaba una máquina, no, se sacaba el corazón, el ser humano se conectaba a la máquina para que no se muriera y el corazón se le abría, bueno, sí, se le abría y se le ponía un parche de velur entre las dos aurículas para tapar esa conexión y que no estuviera contaminándose la sangre uno para otro. Y luego se parchaba, entonces se le ponía al sujeto y pues cruzaba los dedos o rezaba o lo que fuera para que el corazón respondiera y ese sujeto pudiera vivir la vida que se esperaba, una nueva vida sin esa comunicación. Y se le ponen unos alambres al esternón y vamos para afuera, ¿no? Y de una recuperación de meses, ¿no? Una operación de corazón abierto, de estas más invasivas que hay. Pero hoy por hoy, a lo que hemos llegado, o sea, te meten un catéter por la pierna, ¿no? por el brazo y tal,
y lanzan llegan al punto de la comunicación, hacen llegar por medio del catéter el parche, ¡pum! Lo ponen y se acabó. Y el señor se va a su casa, ¿no? No a las 2 horas, pero ese día se va a su casa. Entonces, eso es parte del dominio controlado. O sea, desde luego que los cardiólogos intervencionistas les va la vida en ello, en estar llevando el catéter a buen término y no estar agujerando eh, las venas, ¿no? Pero, o las arterias, ¿no? Bien, ahí el asunto es bueno, eso es parte del dominio controlado, de la técnica, ¿no? Pero que se haya encontrado la manera tecnológica, la manera funcional de hacer empatar un artilugio de este tipo junto con el corazón, llegar exactamente, o sea, todo esto es parte del dominio controlado y solución de problemas. Y esto no nace sino de la pura investigación, ¿no? Es el valor intrínseco esencial de la investigación, que es dotarme de ese dominio y solución de problemas, además de lo que decíamos hace un momento, que es la búsqueda de precisión. Sin precisión no se puede apostar a este dominio de la naturaleza, ¿no? Un dominio que sea controlado. Entonces, eso en cuanto a los valores, digamos, per se de la naturaleza. Pero también están los valores institucionales que tienen que ver con ella, porque de investigación, ¿no? Y de investigación científica en general, ¿no? Porque, vamos a ver, uno de los motores para hacer investigación dentro del campo científico es que eso que se investiga, eso que se encuentra y eso que se difunde sea asequible a cualquiera que tenga las herramientas para que lo pueda compartir, ¿no? Para que se le pueda hacer compartido. Es decir, hay una combinación entre objetividad e intersubjetividad. ¿Qué es la intersubjetividad? Es la capacidad de poner en común un determinado conocimiento. ¿En qué medida ese conocimiento es intersubjetivo? Bueno, en la medida en que el conocimiento va permitiendo que yo ponga en común unas ciertas realidades para que esa realidad sea asequible por otros, ¿no? De nada sirve que se hiciera una investigación, un encuentro de ciertas legalidades naturales si no soy capaz de hacerlo comunicar a los demás, ¿no? De esto hay muchos ejemplos en la historia de la ciencia. Por ejemplo, el caso, creo que lo comentamos aquí, del descubrimiento del Big Bang, ¿no? Cuando George Lemaitre formula la teoría del átomo primigenio como un resultado de explicación de la manifestación de las galaxias, que mostraban contra todo lo esperado que se estaban todas alejando entre sí y más rápido las más lejanas, lo cual implicaría entonces que se están alejando y que entonces podría retraer la película y todo entonces en su inicio habría estado eh, conjuntado o compactado, y que en algún momento por alguna circunstancia aquello dejó de compactarse, se empezó a descompactar hasta tener el cosmos actual. Bueno, de alguna manera el hecho de que eso se haya descubierto, de que se descubrió que el universo se alejaban todas unas cosas de otras, dio pie a postular por George Lemaitre que entonces si hacemos la película para atrás, teníamos un átomo primigenio del cual salió todo el cosmos, lo cual era impensable e inexplicable, porque esa física tendría que estar a tales energías que no se conocían, que no se podían rastrear, que no se podían estudiar para replicarlas. Vamos, que eso no tenemos otro universo que podamos construir para que hagamos un Big Bang, entonces dejarlo correr a ver si es cierto que ese universo va generando estructuras que hoy conocemos que sí generó y eventualmente la vida inteligente como nosotros, etcétera, ¿no? Pero el punto aquí es si de algún modo este postulado, ¿no? de cómo funciona el cosmos puede ser intersubjetivo o no. Es decir, cómo hacemos un conocimiento que sea compartible por los otros, sea corroborado con los otros, ¿no? Entonces, eso imprime un carácter de universalidad al conocimiento científico o a la investigación científica.
bajo la idea de que no se trata de un conocimiento que pretenda quedarse para unos pocos, ¿no? Para unos pocos que puedan usufructuar ese conocimiento y que los demás no valgamos, no, sino que es universal. O sea, investigación como institución, es decir, como legado, como carácter cultural, como talante cultural, la investigación es una operación por la cual se comparte el conocimiento que se obtiene. O sea, el conocimiento está hecho para ser compartido por todos aquellos que podrían estar en condiciones de entenderlo, de asumir un carácter intersubjetivo. ¿Cómo se logra esa intersubjetividad? Necesariamente a partir de la objetividad, es decir, a partir de una construcción tal del dato de investigación que esté ahí arrojado a la cara de todos, ¿no? Sin posibilidad que nadie pueda no advertirlo, ¿no? Entonces, gracias a que algo es muy objetivo, se vuelve muy intersubjetivo, porque es muy claro de qué estamos hablando, es muy claro a qué nos estamos refiriendo, es muy claro de qué realidad estamos nosotros tratando. Entonces, mientras más claro es este punto del cual estamos hablando, más posible es compartirlo. Si estamos hablando de una realidad que le es absolutamente opaca a todos los demás, entonces no podemos compartir esa conclusión, ¿no? Por poner un caso que he puesto muchas veces, quizá en algún otro curso, algunos de ustedes lo han escuchado, y si hacemos el ejercicio, por ejemplo, en la frase siguiente, ¿no? Si yo dijera, definitivamente, Kanchenjunga es perturbador y yo no acudo a Google como pido que no acudan ahorita para que pueda tener sentido el ejercicio, y yo ignoro qué es Kanchenjunga, pero si digo, es que definitivamente Kanchenjunga es perturbador, eso puede ser no objetivo para muchas personas que no saben qué significa Kanchenjunga, pero que sí saben qué significa perturbador. Entonces, como pasa en estas reuniones donde estás con gente que no conoce y tal, y no te da la gana quedar como no conoces a la gente, etcétera, no quieres ser el alma de la fiesta porque todo el mundo te señale, y hablan de un tema que no conoces, pues muchas veces uno no dice que no lo conoce, ¿no? Simplemente asiente con la cabeza, sí, sí, no, muy bien, tal. Pero tampoco vamos a decir algo que no sabe, ¿no? Bueno, un poco así, si esto es una reunión donde se habla de que Canchenjunga es realmente perturbador y uno escucha eso, sí, sí, claro. No, no, sí, desde luego, no, no, ni me digas. O sea, intenta uno decir frases que no delaten, que no tiene uno ni pepina idea de lo que está diciéndose, pero que tampoco quieren involucrarse en el dato. O sea, tampoco le va uno la vida en ello, no tiene por qué saber todo. Pero quizá por pena o tal, uno dice, no, pues no sé qué es Canchenjunga, entonces no sabemos si eso es importante o no, si es un dato que es muy importante en la profesión de los otros, ni siquiera sé cuál es la profesión de los demás, bien. Entonces yo no sé si decir, no, es que no conozco Canchenjunga, van a voltear a decir el señor quién lo trajo, de dónde salió. A lo mejor es tan importante Canchenjunga que yo no sepa, ¿no? Pero lo que sí se puede decir es que allí hay poca intersubjetividad. Porque al no ser claro, al no ser un objectum, al no estar puesto y arrojado enfrente de todos con objetividad, ¿qué demonios es Canchenjunga? Bueno, les opaco a algunos y entonces uno, pues, mucha intersubjetividad no hay ahí, ¿no? En cambio, si yo ya investigué, si yo sé, etcétera, que Canchenjunga es la tercera montaña más alta del mundo, Everest, K2, Canchenjunga, bueno, ahí ya decir el Canchenjunga es realmente perturbador, ahí ya tiene sentido esa frase, ¿no? Si yo estoy en un club alpino y me encantan todo lo que tiene que ver con las expediciones alpinas, etcétera, y me sé la historia del alpinismo y la historia de los 8000 y quién la subió por primera vez y quién la subió por primera vez sin oxígeno, dicho sea de paso, un mexicano, Carlos Casolio, que subió los 8000 sin oxígeno por primera vez. Si uno sabe todos esos datos, le queda claro, le es más claro, le es más objectum, le es más puesto ahí para la claridad meridiana de todos, una frase como, en efecto, Canchenjunga es perturbadora. Porque estamos hablando de lo difícil que puede ser esa montaña, de la cantidad de muertos que ha provocado de quienes la han querido escalar, de las dificultades técnicas que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede aludir a la perturbación, ¿no? Al reto, etcétera, o al miedo o a la sacudida de miedo que puede darnos el hecho de emprender
un ascenso a esa montaña. Entonces, mientras más subjetivo es, más intersubjetividad se permite, porque entonces se puede compartir más ese conocimiento. Puedo yo participar y decir, ah, sí, sí, claro, digo, yo no he hecho ningún 8000, pero soy el club alpino fulano y he hecho algunas montañas de 5000 metros y me parece que esto que están platicando de la técnica en hielo en tal parte, eso yo lo vi en, no sé, en las inescalables del Iztaccíhuatl, ¿no? Lo que es la nuca de la mujer dormida ahí en México, en el volcán México. Son unas paredes de hielo, de hielo nada, ¿no? Pero eran las paredes de hielo que fueron muy famosas, llamaban así escalables, porque ahí ibas a practicar, ¿no? Pues eran paredes de 1 kilómetro casi, ¿no? De altura, la nuca del Iztaccíhuatl, ahí se iba a practicar de verdad lo que era subir en hielo, ¿no? Entonces ahí, si eres un club alpino, estás en el ajo y estás metido en ese terreno y se habla de la apertura que es Canchenjunga, pues creo que puedes incluso hasta intervenir para afirmar o para, ¿no? Para negar lo que se está diciendo, ¿no? Bueno, entonces eso implica una característica muy importante que es la universalización, la universalidad del conocimiento eh, de la investigación, ¿no? Y un segundo punto que es la cooperación, que de alguna manera está supuesta en el ejercicio de investigación científica, porque obviamente yo no tengo todas las preguntas que se pueden postular a la naturaleza, no poseo todos los datos que me pueda arrojar porque no poseo todas las preguntas, ni necesariamente tengo las mejor atinadas, puede ser que otro tenga mejores preguntas a la naturaleza y por tanto sus datos sean mejores que los míos, o unos datos más explicativos o más comprensivos de la realidad. Entonces aquí el hecho de que la naturaleza tenga como un valor institucional, que sea un conocimiento universalmente compartido a quien tenga las capacidades de recibirlo y que genere cooperación en la investigación, que genere cooperación en el acceso a la realidad, bueno, eso requiere pasos muy fuertes. A quienes de ustedes que se dediquen a la investigación estarán de acuerdo conmigo que es muy complicado este paso de cooperación. Sí, hay una cultura de los gremios y de los colegas que se ven en los congresos, y etcétera, etcétera, pero la normatividad se ha enfocado tanto hoy en día hacia el punto de establecer si realmente estás ayudando o no a otro, si realmente te estás llevando o robando los datos que generó otro, es decir, porque si realmente eh, estás respondiendo a los datos que yo he dado y estás siguiendo, estás dejando una escuela y tú estás tú asimilando lo que yo estoy diciendo. O sea, todas esas elucubraciones respecto al conocimiento de alguna manera muestran que hay muy poca cooperación a veces en el campo de la investigación. Cada quien va a sacar sus propios datos, sobre todo el que cada quien vaya a sacar sus propios datos tiene que ver sobre todo con esa cultura de los fondos. Tienes que ganarte fondos de investigación, entonces vas obteniendo una serie de datos que, pues, si los compartes con otros, puede ser que presenten una propuesta mucho mejor que la tuya, ¿no? Entonces va enquistando al sujeto, lo va haciendo menos capaz de difundir el conocimiento, que es lo universalizable, y entonces hay un segundo valor o un segundo valor como institución que tiene que ver con la cooperación y que es imposible obtener sin humildad intelectual. O sea, yo puedo cooperar a la medida que me doy cuenta que no llego a todo, ¿no? Y que el otro llega más y que el otro quizá no llega a tanto como yo, pero llega más profundamente. Entonces ahí hay un reconocimiento de humildad intelectual que me permite la cooperación para eventualmente responder al carácter de universalización. Bien, si me permiten, vamos a hacer para después regresar, redondear esta idea y ver estos otros dos valores como instituciones. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos para seguir con este tema de la investigación y sus valores propios, per se, y alguna cosa que diremos de los valores comunes, aunque aquí ya estamos sacando alguna cuestión. Entonces, si gustan, hacemos esta pausa y regresamos en 10 minutos.
pero vamos a ver. Esto sigue así, pero vamos viendo, ¿no? De alguna manera dice, esto sigue así, pero vamos pensando a ver si es así, ¿no? Y entonces, de algún modo, la investigación lo que va permitiendo es que se vaya avanzando en la medida que se va renunciando a establecer conclusiones definitivas. Por una razón que ya habíamos revisado con lo que decía Popper, ¿no? En la medida que nosotros pensemos que hemos llegado a un conocimiento definitivo, en esa misma medida habremos fracasado en la investigación porque dejamos de preguntarnos y porque dejamos de encontrar, porque pienso que ya encontré. Entonces, si ya encontré, ¿para qué sigo buscando, no? Entonces, el escepticismo organizado implica una cierta apertura mental de que, de nuevo, hay una realidad que encontrar afuera en el mundo y ese mundo es inteligible. Esto no es poca cosa, esto es muy importante. Que el mundo sea inteligible es el factor esencial de la investigación. Si el mundo fuera opaco, si el mundo no fuera transparente, si no hubiera capacidad de reconocerse, de reconocer las estructuras de coherencia, de consistencia mentales propias nuestras cuando nos comunicamos, cuando actuamos en el mundo mismo, no podríamos encontrar en el mundo con causalidades, no podríamos encontrar reglas de acción, no podríamos encontrar principios que generan ciertas estructuras o comportamientos. Sería un mundo absolutamente incomprensible. Que sea inteligible es el eje de investigación, porque me permite saber que algo puedo encontrar, como cuando uno reconoce a otra persona y sabe que esa persona es como uno, y entonces en esa medida se entabla una conversación, una camaradería o una convivencia, porque uno sabe que puede esperar a esa persona sentimientos, pareceres, razones como las que uno tiene, ¿no? Esto de los falsos universalismos o falsas conclusiones o falsas evidencias o falsas generalizaciones es muy importante porque cuando ocurren es indispensable reconocer que no proceden de la investigación. Es decir, hay muchas posturas que son universalistas, pero que son universalistas reduccionistas, o sea, que dicen la realidad, toda la realidad, la mayor parte de la realidad o prácticamente toda la realidad se reduce a tal factor o no es más que tal cosa, ¿no? El ser humano no es más que polvo de estrellas, el ser humano no es más que un conjunto de procesos bioquímicos y de estímulos eléctricos y nada más, ¿no? O el ser humano no es más que un conjunto de células, ¿no? Ese tipo de aseveraciones que son universalistas definitivas, ¿no? Son reduccionistas. Están diciendo, a ver, encontré que hay procesos que son eléctricos, que hay procesos que son, que son funcionales, y estoy reduciendo al ser humano solo a eso, ¿no? Y entonces, como si eso explicara todo lo que es el ser humano, y ahí se hace una falsa, un reduccionismo, se hace comparecer a una de las partes como fundamental. Entonces, eso no obedece a ese interés organizado que se supone en la investigación. Cuando hay exabruptos de este tipo, o por ejemplo, de hace unos días que les contaba, ¿no? De, de este ingeniero en Google que al haber hecho una conversación con este sistema informático que es como una especie de Alexa 9.0, ¿no? Que es un sistema informático que se puede conversar y que parece tener identidad propia por el tipo de respuestas que hace y que de alguna manera pues llegó a hacer, decide este ingeniero que ya teníamos un sistema informático con conciencia propia, ¿no? Bueno, esto fue, como dicen en España, una tirada de la moto, o sea, se pasó 20 pueblos, ¿no? En su conclusión. Y cuando aparecen sus conclusiones, obviamente no son fruto de la investigación, son fruto de posturas personales o posturas ideológicas colectivas o personales, da igual, sí, posturas ideológicas. La ideología es un tipo de visión de la realidad, como ustedes saben, donde se toma la parte por el todo con una intención de dominio, ¿no? O de dominio de control o de dominio operativo o de dominio nociológico, ¿no? Sí, sí, a ver, no, en realidad el ser humano lo que busca es apropiarse de los medios de producción del otro en cualquier de sus actividades, en las actividades artísticas, religiosas, humanas,
profesionales o en aquellas donde hay una especie de funciones, ¿cómo se dice? De, hay, filantrópicas, si de cualquier actividad humana es la intención de apropiarse de la producción del otro lo que mueve al sujeto. Esa es la tesis del materialismo histórico del marxismo, ¿no? Entonces, hazle como quieras, o sea, lo reconozcas o no, eso es lo que te mueve. Bueno, o en ciertas corrientes psicológicas ultrafreudianas, ¿no? No, las heridas, los traumas complejos es lo que te mueve en tu acción y hazle como quieras, es lo que pasa y digas lo que digas. Bueno, ese tipo de aseveraciones son extra investigación, son ideológicas, son filosóficas, si se quiere, en todo caso, pero son posturas que van más allá, son meta-investigación, ¿no? Van más allá de la investigación y no proceden estos, no siguen estos valores de universalismo, de cooperación, de desinterés, de escepticismo organizado, no lo permiten. Entonces, en ese sentido, hay una especie de distorsión de los valores institucionales, de una especie de sustitución de los valores institucionales, entonces sustituyen la investigación por valores ideológicos. Y estos de los problemas más terribles que pueden ocurrir en la investigación como, eh, como actividad humana. Que haya valores ideológicos que sustituyen los valores institucionales o que sustituyen los valores per se propios de la investigación. Porque entonces obedecen a intereses, obedecen a ideas preconcebidas, donde da igual cuál sea el resultado que la realidad me muestra o el dato que la realidad me arroja, peor para la realidad si no corresponde a al prejuicio o visión previa que yo he decidido sobre la realidad. Y entonces eso es muy grave porque toda la investigación va siguiendo una especie de pues, eso, de ideologías o va siguiendo una especie de ¿cómo se dice esto? Um, pues de ideas, de órdenes, de reglas, es decir, de los líderes, ¿no? Esto pasa cuando se ideologiza la actividad científica o investigación, es muy triste cómo se hace con ocasión de razones que nada tienen que ver con la investigación, son más bien eso, cuestiones de orden ideológico, cultural, ¿no? Bien, entonces, esto en cuanto a los valores institucionales. Ahora, entramos a un tema, que claro, el tema de por qué hacer investigación, decíamos, tiene como dos lecturas, ¿no? ¿Por qué hacer investigación? Tiene primero la lectura de tras qué vamos, ¿no? Y es todo este discurso que hemos dicho. O sea, la investigación es detonada por un interés de conocer una verdad que hay ahí. Tiene un interés de dotarnos de un conocimiento que sea incorporable al que ya teníamos, consistente, coherente, que vaya haciendo presión, etc. Pero también tiene un interés de sello cultural duro y fuerte, que es la capacidad de la humanidad para comprender mejor el mundo en el que está. Y por tanto que genera una serie o que supone una serie de requisitos de actitud del ser humano, desinterés, escepticismo, etcétera, etcétera. Una cosa aquí, quizá más que escepticismo, por el sentido quizá un poco peyorativo que tiene este término, que nos relaciona con la duda, más que una duda organizada, más que decir, no, bueno, tenemos este dato, pero como si estuviera bajo sospecha, más que duda tendríamos que decir quizá de una admiración compartida organizada. Es decir, la investigación genera un tipo de actitud del ser humano que es la admiración. Decían los griegos que una cosa era la admiración, no sé si lo mencionamos alguna vez aquí, y
y otra cosa era la perplejidad. Decían que la perplejidad era una reacción, actitud que se nos despertaba cuando nosotros nos enfrentábamos a un conocimiento que nos dejaba pasmados. Y que una vez que se pasaba ese estado pasmado en el que nos deja ese dato, ya pierde el interés, ¿no? Eso es muy propio de fenómenos que tienen que ver con la erudición. Es decir, si me dicen, no sé, por decir una cosa, ¿no? Las hormigas de X región duran 715 minutos sin probar agua y pueden comerse a sus presas con 27.815 mordidas, bueno, pues, ok. O sea, es un dato que uno puede decir, wow, ¿no? Bien, o sea, impresionante. Se acabó. O sea, esa es la perplejidad. Se acabó. No detona preguntas nuevas, o no necesariamente detona preguntas nuevas, quizá en algunos ámbitos sí, pero son informaciones que son eso, información. Sí, ok, me entero, muy bien. ¿Y qué más? En cambio, la admiración es un tipo de conocimiento que detona nuevas preguntas. Y entonces lo que se espera de ese conocimiento es que genere una inquietud para que se vaya incorporando nuevas preguntas a la investigación. Si decimos esto mismo, ¿no? Las hormigas de tal tipo, para comerse una presa, ocupan de 27.415 mordidas que siguen un patrón muy semejante al que a la cantidad de mordidas que da en su vida una cobra, ¿no? No puede decir, bueno, ¿qué relación hay en eso? O sea, ¿qué sentido tiene ese dato? ¿Por qué esa relación? Eso es una pregunta que se desprende de un dato así. O sea, eso genera una actitud de seguir incrementando las preguntas para seguir teniendo datos a partir de investigación. Entonces, más que el escepticismo organizado, podríamos decir, más bien la de investigación se espera que sea un tipo de conocimiento del cual se genere una admiración organizada, es decir, una búsqueda de nuevas preguntas de manera organizada, por eso la apertura mental, etc. Bueno, entonces, decir por qué hacer investigación tiene ese doble juego. Primero, ¿qué es lo que la detona? Que es un poco esto, ¿no? ¿Cuáles son los valores per se, institucionales, etcétera? ¿Qué es lo que la detona? Luego viene todo el sentido del por qué, que quizá podríamos ilustrar mejor si añadiéramos lo siguiente, dijéramos, ¿por qué hacer investigación? Es tanto como decir, ¿por qué hacer esta investigación? ¿Por qué hacer esta investigación? Eso tiene una noción más de límite. ¿Por qué hacer esta y no otra? ¿Por qué hacer esta hasta este punto? ¿Por qué no seguir a más? ¿O por qué seguir a más? La noción de límite. Eso es un factor indispensable cuando se habla de investigación, ¿no? La noción de límite. ¿Puede haber límites en la investigación? ¿Debe haber límites en la investigación? ¿Es pertinente? ¿Es válido? ¿Es justificado que alguien o algo proponga límites, sobre todo cuando no son límites protocolares, cuando son límites temáticos, cuando son límites teóricos, cuando son límites prácticos, cuando son límites que regulan, que restringen, que acotan, que no permiten? Es decir, esto hay que discutirlo porque pareciera que la capacidad humana de asomarse a la realidad es suficiente razón para que esa capacidad de asomarse y ese asomo fuera absolutamente irrestricto, es decir, no tuviera ningún tipo de límites, ¿no? Como si fuera valioso per se asomarse a la realidad. Y ahí hay muchos factores importantes que nos pueden permitir quizá dimensionar una inquietud como esta. Porque alguien puede decir, bueno, no, porque tiene que haber límites, o sea, déjame operar, déjame aprender, déjame asomarme.
No me pongas una restricción que lo único que va a ocurrir es que me impida el conocimiento de cómo funciona el mundo. Por eso es importante esta pregunta. ¿Debe haber límites? ¿Qué tipo de límites? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es pertinente? ¿Cuánto es prudente? ¿Cuánto es invasivo? Como cuando uno se pregunta si debe haber límites, por ejemplo, en investigación periodística. Su investigación periodística debe detenerse cuando los datos involucran personas del círculo familiar de aquel que se está investigando, ¿o no? O tiene que detenerse cuando el afectado es un menor de edad, ¿o no? O tiene que detenerse cuando ya se está alterando el buen nombre o la fama de alguien, ¿o no? O sea, ahí hay muchas posturas, ¿no? De dónde seguir, cuándo seguir adelante, cuándo no y por qué. Entonces, aquí se requiere una tematización acerca de la noción de límite, ¿no? Porque es el factor, uno de los factores por los cuales se plantea que haya eh, una eh, elucubración, una reflexión acerca de la investigación, ¿no? Es imposible hacer una elucubración sobre la investigación sin hablar de los límites, ¿no? Entonces, hay todo tipo de límites en la investigación científica que funcionan como marcos, como cotos, ¿no? Como dinteles de investigación. Desde luego, los límites temáticos. Es decir, no, nadie puede pretender ser la enciclopedia Google de nada, ¿no? O sea, ninguna disciplina va a pretender tener todo lo que se puede decir acerca de un tema en particular. De nada, nadie puede pretender eso, ¿no? Es como aquel chiste, o sea, no para decir chistes, pero a ver si soy capaz de reproducir al menos el espíritu del comentario. Eh, Dice un chiste que había unos estudiantes que recibieron el encargo de hacer una tarea sobre los elefantes, ¿no? Y entonces al día siguiente, a la clase siguiente, el niño alemán llega con un trabajo que son 11 tomos que tituló Breve Introducción al Estudio de los Elefantes. Y el niño inglés llega con una hoja y que decía los elefantes. Y el niño japonés llega con una animación en 4D, obviamente interactiva, etcétera, sobre los elefantes, ¿no? El niño mexicano llega y dice, ¿qué era para hoy? Y entonces, pues ya, ahí quedó, ¿no? Si tiene, nadie puede todo, ¿no? Sí, no se puede tener todo, no se puede, un poquito el chiste es, no puedes pretender tener todo, eficacia, eficiencia, conocimiento, garantías, etcétera. Bueno, un poco un chiste, bueno, para cierta sensibilidad, ¿no? Hay quien se puede ofender y decir, bueno, pues no me gusta que se insulte a los mexicanos así, etcétera. Bueno, el caso es que, bueno, son de clichés, obviamente los chistes responden a clichés también, ¿no? Bueno, el caso es que los límites temáticos son, pues, porque no pueden una disciplina, por definición, si estoy hablando de un asomo a la realidad, me asomo desde una ventana a esa realidad, que no es la realidad. O sea, nadie puede pretender hacer una investigación de todo, puesto que la investigación se hace desde un límite protocolar y no desde el completo de la realidad, como si estuviera la realidad y su paralelo, que fue la investigación. La investigación no puede tener los mismos alcances de la realidad, pues
por definición, porque para hacer eso tendrá que estar fuera de la realidad. Para poder abarcar la realidad tendrá que estar fuera, más allá de la realidad. Pero la investigación es realidad misma, usa elementos de la realidad misma, por lo tanto no puede ser ni igual ni mayor que la realidad. Tiene que ser menor a fuerza, ¿no? Por pura definición temática. Entonces, eso implica que necesariamente haya límites temáticos. O sea, yo me acerco a un campo en función de unas herramientas, con ocasión de unas preguntas, tras una serie de respuestas y nada más, no más, ¿no? Entonces hay límites temáticos. No todo mundo puede todo temáticamente. Esto no siempre ha sido reconocido. La ilustración generó la idea del enciclopedismo, que era la capacidad de saber prácticamente lo necesario sobre todo el mundo. Un sujeto enciclopédico o comentario enciclopédico es aquel que es capaz de saber detalles, principios, preguntas, alcances, conocimientos, todos acerca de los detalles de una realidad determinada. Y en ese sentido, pues intentar tener todos los detalles del mundo, todos los detalles de cualquier campo de la realidad, para decir que entonces tengo yo una mentalidad enciclopédica, hoy por hoy es prácticamente imposible. Porque se nos ha vendido la idea, sobre todo por los buscadores informáticos, de que conocer con amplitud es conocer con más exactitud o precisión. Es decir, se nos ha vendido la idea de que conocer con precisión tiene que ver con conocer con más amplitud. Y la amplitud es prácticamente infinita. Pensemos en un buscador, Google, que te dice, le pones árbol y das clic. Y entonces salen 700 millones de voces sobre árbol, ¿no? Que son y te lo ordena según las voces más buscadas. Y te viene cualquier cantidad de cosa que tenga relación central, ocasional, tangencial, esencial, lo que sea, sobre árbol. Entonces, quien pretendiera tener el conocimiento completo sobre los árboles, supuestamente tendrá que tener el conocimiento a detalle que tiene Google sobre los árboles. Y eso sobre los árboles. Falta sobre las plantas, falta sobre los pájaros, falta sobre cualquier cosa. Es imposible, o sea, reventaría cualquier mente, pero también cualquier sistema actual de inteligencia artificial, aunque es capaz, de manera impensable, de superar al ser humano en capacidad de gestionar información, de guardarla, etcétera. Bueno, pero no se puede saber todo de todo, hoy por hoy. Esa intención la tuvo la ilustración, ¿no? Con el enciclopedismo. Y se pensó que la verdad sería el conocimiento real de las cosas que tenemos afuera. Pero como eso es inabarcable, entonces no hay verdad. Y ese razonamiento de que no hay verdad que conocer, puesto que es inabarcable lo que hay fuera, y nadie puede decir ya conocí todo lo que hay fuera, por lo tanto nadie puede decir que haya conocido con verdad nada, ¿no? Confunde el conocimiento general con el conocimiento universal. El conocimiento general es conocimiento global y abarcante, general, ¿no? El todo, con sus detalles, lo cual es imposible hoy en día. Y el conocimiento universal es el conocimiento de aquello que, no obstante la pluralidad y diferencia de las cosas que tengo enfrente, me muestra lo común. Unum versus alium. Lo común no obstante lo diferente. Unum versus alium. Lo común no obstante lo diferente. Lo universal. Lo esencial.
lo que los articula, lo que les da sentido, lo que los conecta, lo que me muestra que unos fenómenos y otros, formalísimos los que sean, la gravedad en Marte, la carga del electrón, el color de la piel de los tigres, la alimentación de las mariposas, el cuello de las tortugas o los cuernos de las jirafas, ¿sí? Cualquier cosa de la que yo hable, que se me presente en la realidad y que pueda ser objeto que me asome a ella en investigación, ¿qué es lo que las conecta? ¿Qué conecta a cierto sector entre sí? ¿Qué conecta a otro sector entre sí? ¿Qué conecta a este sector con este otro sector? Eso es el conocimiento universal. Y eso sí que se puede hacer, aunque no conozca el detalle. Conocer las conexiones reales, ¿no? O los agentes reales de conexión. Entonces, eso tiene que ver con los límites temáticos. Porque alguien puede decir, pues es que la investigación está acotada temáticamente porque nadie puede saber de todo. A ver, sí y no, porque depende qué se entienda por límite. Si por límite se entiende la circunscripción, el territorio de investigación, alguien puede pensar que ese territorio lo puede peinar completamente, o lo puede barrer completamente. Pero aunque lo pudiera hacer de manera global, a lo mejor no lo puede hacer de manera detallada, porque puede ser que no conozca o no sepa conocer fácilmente los detalles de ese territorio del conocimiento, ¿no? Aunque sí los principios generales. Por lo tanto, aquí habrá que tematizar antes que nada la noción del límite. Y por eso para algunos es preferible hablar más que de límites de la investigación, de horizontes de la investigación. La noción de límite tiene una etimología restrictiva. Es el no más allá. Es el punto más allá del cual no se pisa algo. Límite. Es la orilla. No pases de ahí, te despeñas, te caes, lo que sea. No pases de allí. Eso es intrínsecamente restrictivo. Es que la noción de horizonte es, al contrario, es potenciadora de un campo global de visión. Es decir, wow, o sea, el horizonte del conocimiento biológico, el horizonte del conocimiento físico, el horizonte del conocimiento anímico o conductual. Campo por descubrir. Tiene más sentido plantearlo como horizonte para la investigación que como límite. Porque como límite, tengo que aclarar la acotación que estoy haciendo y desde qué punto está acotando. O sea, ¿por qué digo que no va más allá? ¿Desde qué punto estoy diciendo que no va más allá? Para decir que algo no puede ir más allá es porque estoy en ese más allá viendo desde lejos a aquel que se está intentando acercar. Si cuando yo digo a un niño, hey, no pases de allí, es porque yo intelectualmente, vivencialmente, conozco más que el niño, conozco más consecuencias de lo que le puede pasar, conozco cuáles son los problemas que puede tener, conozco muchas cosas que el niño no conoce. Y yo estoy más allá de esa situación, yo no estoy con él caminando, yo estoy caminando con él y decir, no vayas más allá, no, sí, yo puedo decir eso cuando estoy más allá de ese más allá, ¿me explico? Estoy más adelante de ese más allá, diciendo, hey, no te acerques. Pues cuando yo hago una restricción, una limitación a la investigación, tendría que estar más allá de lo investigable para decir con validez, no te acercas. Porque si estuviera menos allá y decir, no te vayas hacia allá, ¿no? No tendría derecho de decir, de tender una soga y decir, no te nos vayas. ¿Por qué? El poner límites solo tendría sentido si se pone de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante. No desde aquel que fue rebasado, si, no te nos vayas. ¿Pero por qué no me tengo que ir? O sea, ¿tú qué sabes que hay más adelante? No lo sé, entonces no me restringas, podría con toda validez decir alguien. En cambio, si yo quiero hacer una limitación, tengo que hacerla desde fuera y desde adelante. Es decir, no te acerques acá. ¿Pero por qué? Porque ahí es donde está
el conflicto de validez, ¿no? ¿Por qué no me acerque allá? O sea, yo tengo mis propias herramientas, mi propio protocolo, mi propio todo, en función de que tú me vienes a decir que no me acerque. Por eso, la noción de horizonte, no importa dónde estés, porque la noción de horizonte puedes estar fuera, puedes estar dentro, puedes estar más atrás o más adelante. Es horizonte, es un despliegue. Es un despliegue. Entonces, la noción de horizonte, que es quizá más fructífera que la de límite, hay horizontes temáticos. O sea, hay territorios que se extienden a la investigación, horizontes de interés, que nos obligan a ir prudentemente sacando las conclusiones que se vayan sacando. Pero eso en cuanto a los límites temáticos. Bien, si gustan, vamos a dejar esto aquí para no seguir adentrándonos y dejarlo tan cortado el tema de los límites. Mañana terminaremos el tema de los límites, los criterios de investigación y un tema más que nos falta tocar. Entonces, por el día de hoy tendríamos este tema cubierto. En estos, voy a bajar aquí el tema. No sé en estos minutos si hay alguna comentario, alguna duda, etcétera, que quieran hacer al respecto sobre lo presentado. Podemos aprovechar este espacio. Hay un caso que hemos puesto con ocasión de este tema también para el análisis que de alguna manera va a intentar tocar el tema de los límites u horizontes de la investigación científica, de su pertinencia, etcétera, ¿no? Bien, bueno, pues Yo quería comentar algo, doctor. sí, por favor, muchas gracias, adelante. Ahorita actualmente se está manejando como nunca, ¿no? Lo del límite, ¿no? De esto de manejar o, ¿por qué no decirlo? Manipular, ¿no? Genéticamente a seres humanos, ¿no? Que esto genera, pues, pelea en todos lados, ¿no? Desde la gente que lo hace, los científicos, los investigadores, hasta todo el contorno, ¿no? Todo el alrededor, aspectos de ética, aspectos teológicos, y es muy, muy interesante, ¿no? Incluso ya ha habido un chino, ¿no? Que pagó las consecuencias de, pues, entre comillas, ¿no? De ese atrevimiento, ¿no? En ese contexto estamos entrando como nunca, ¿no? A estos tipos de situaciones de discusiones. Los equipos de investigación como nunca también están compitiendo, ¿no? Ya no solo, como hace un momento dijo, lo de el celo a veces profesional, sino ya son intereses económicos, ¿no? O sea, ya no es tanto que yo quiero que no vean mi idea o que mi estudiante de doctorado, de maestría, no se comunique con los de los otros grupos, ¿no? Sino aquí ya tiene que ver ya intereses dramáticos, ¿no? A nivel, pues, de mucho dinero que conlleva, ¿no? Una situación, pues, de todo esto de los transgénicos. Son situaciones muy, muy interesantes. Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Sí, es un comentario muy pertinente. Estamos en un momento muy complejo de muchas, de muchas perspectivas que se encuentran, que se contrastan y además no solo se contrastan, a veces chocan, ¿no? Directamente, en efecto, en función de muchos intereses, y que cuando se habla de límites, quizá la primera reacción es esta que comentábamos de eh, la pregunta por la pertinencia de límites y por qué tendría alguien que intentar poner límites de nada, ¿no? Por qué una libertad científica o de investigación es una libertad irrestricta? ¿Por qué no podemos plantear una libertad sin ningún tipo de acotamiento, puesto que la realidad está ahí para que nos asumemos? Y entonces, ¿por qué vamos a poner límites a este asomo a la realidad si en ello nos va el avance en el conocimiento de la naturaleza? Y otros que dirán, no, los límites que hay que poner pues son los límites de una actividad como otras más, que la investigación es una actividad humana como otras más. Si ponemos límites al comercio, si ponemos límites
al intercambio de bienes y servicios, porque no tenemos límites para la actividad de investigación, es una actividad más. Y hay una discusión allí muy interesante, en efecto, que tiene que ver con, como bien se dice, con ocasión de los intereses, de los principios, de los puntos de partida de los cuales se procede, pero que no hay que olvidar que al final, cómo enfrentar un campo como este, necesitamos criterios y de alguna manera el modo de plantear los criterios de decisión, los criterios de validación, los criterios de conducta, es un modo que necesita de un enfoque o necesita de un criterio como el que estamos intentando dar, un criterio que sea intelectual, porque esto que estamos hablando es una elucubración, que es una elucubración de corte intelectual, es una elucubración teórica, ¿no? Entonces, en ese sentido, como bien dice este comentario, ante un escenario como el que estamos viendo necesitamos criterios y al final, mañana, lo que vamos a intentar dar como resumen son criterios de acercamiento a este punto, ¿no? Pero en efecto estamos en un terreno muy, digamos, débil, ¿no? Dame un segundito. Dame un segundo. Gracias por traerme los bichos. Gracias, corazón. Un segundito. Entonces, estamos en un momento muy, muy peculiar de necesidad de ideas claras, de planteamientos claros. Y uno de los planteamientos claros son los criterios. Porque los criterios me permiten a mí, o sea, tener un criterio de acción me permite a mí tener una manera de acercarme a una realidad. No es una solución, es una manera de acercarme. Porque yo no puedo prever un elenco definido de situaciones en las que puedo encontrarme. Yo no puedo hacer ningún tipo de elenco definido de situaciones futuras en las que puedo encontrarme. Cualquier elenco que pudiera yo hacer, suponiendo una casuística de situaciones en las que puedo encontrarme, sería un elenco incompleto. Entonces necesito, como yo no sé en qué situación voy a encontrarme, necesito un criterio de acción para que cuando me encuentre en una situación real pueda saber cómo actuar. Y el criterio tiene que ser de tal manera que no esté casado con ninguna situación en particular. Entonces, requiero unos criterios que puedan englobar en general las situaciones en las que puedo encontrarme, pero que tampoco se traduzcan en las situaciones concretas, porque ningún elenco de situaciones concretas va a ser suficiente, porque yo no sé cuál de esos millones de situaciones concretas, en cuál de ellas me voy a encontrar. Entonces, pues necesitamos criterios para poder establecer los límites. Y mañana vamos a abordar ese tema, pero uno de los criterios, o digamos una de las herramientas para poder plantear criterios que nos ayuden a enfrentar ese tipo de situaciones a las cuales se ha comentado muy bien en este momento con esta intervención, unos criterios es poder establecer que una cosa son los límites, otra cosa son los horizontes, porque eso es cambiar la perspectiva. Entonces, yo lo que voy a hacer es tener criterios que me permitan saber cómo actuar ante ciertos horizontes, en lugar de decir, te voy a dar criterios de restricción, porque ahí entran los intereses económicos, los intereses ideológicos, las desvirtuaciones sindicales, cualquier cantidad de cosas que pueden meterse, ¿no? Pero bueno, mañana un poquito voy a intentar que entremos en este tema para tener un poquito de luz al respecto, ¿no? Bien, bueno, pues si no tiene inconveniente, dejamos el tema aquí y mañana en la mañana nos vemos para terminar este tema y les agradezco mucho su conexión el día de hoy y bueno, estamos entonces viéndonos el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches.